Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir haciendo reflexiones a través de también, en este caso, reflexión de otra persona. Como he dicho en muchas ocasiones, no me voy ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estoy en la búsqueda de algún sistema, entre comillas, que quite el tema de la corrupción, que es casi imposible, es muy difícil quitar esta corrupción que tenemos. Y por otra parte, que destine la mayor parte de los recursos económicos de los impuestos que se obtiene a una mejoría de la ciudadanía en los diferentes pilares. En otro vídeo voy a intentar escudriñar en cada axioma dentro de una sociedad para que veamos que si se destinara realmente los recursos que se atrae con los impuestos, pues no debería de haber ningún tipo de problema para ir mejorando una sociedad. Y de hecho la sociedad no mejora, sino está en un declive bastante aplastante. Y lo digo porque cada vez se ven menos valores que tienen que ver con la humanidad, y valores que podría ayudar a que los seres humanos tuviésemos una mayor concentración en lo que deberíamos de tenerlo. Como he dicho en otras ocasiones, me parece muy interesante una propuesta que lleva haciendo desde hace bastante tiempo un abogado vasco que ha hecho un canal de youtuber, y me parece muy interesante y loable la cantidad de tiempo y energía que requiere a intentar hacer un pequeño cambio dentro de su país, que es España, sin buscar el beneficio de la fama. Realmente se nota que no lo hace por fama ni nada de eso. Tiene más de 100.000 suscriptores, sigue con la misma línea y esperemos que siga y no se le vaya un poco a la cabeza. Está haciendo diferentes estrategias muy buenas para atraer público, porque su objetivo seguramente será atraer público y que lo apoye a un cambio. Se nota que él quiere un cambio. No estoy 100% de acuerdo, pero creo que es un gran paso, y contra más gente vea ese diferente tipo de posiciones que hay, pues podríamos cambiarlo. España ahora mismo está en un declive desde hace ya tiempo. Eso no es actual, sino que ciertos peones, porque yo lo llamo peones, han sido bien jugados. Ellos han jugado, esos peones han jugado bastante bien, incluso se han transformado en alfiles y están destrozando España. Está destrozando España, pero la oposición también. Y hablaré más detenidamente en otros vídeos para que no se haga demasiado largo este vídeo. Este vídeo va a ir a través de esta opinión en un periódico que se llama El Correo de España, y a través de una opinión muy antigua, y os la voy a enseñar. Encontré este recorte de un periódico, perdón, de una red social de Twitter, y me pareció tremendamente interesante, sobre una escritora y filósofa rusa. O sea, de Rusia. Estamos hablando de un sitio donde ella pasó el tema de los zares y todo ese tipo de cosas, ¿no? Rusia, donde ha sido tradicionalmente comunista, ¿no? Ya os hablaré en otro vídeo, y espero que no se me olvide, que vamos a hablar sobre el comunismo y el capitalismo, porque nada más que son dos palabras que son intrínsecamente iguales, y por epistemología supuestamente es totalmente lo contrario, pero yo os digo que son parte del mismo juego. Tanto el capitalismo como el comunismo se nutre uno de otro para
un beneficio común entre los dos, y es el control de los capitales y del poder. Tener en cuenta que el capitalismo se usa por medio del capital, lo que se habla del capital, que en latín era el caput o cabeza, es decir, cualquier bien material o no material, también de servicio, que se usa para producir, ¿no? Pero realmente en el capitalismo esa herramienta, tanto el dinero tal como lo conocemos, como los servicios, se usan para el control del poder. O sea que el dinero se mueve para el control del poder. Y en el comunismo se usa también el dinero, pero de otra forma. ¿De qué forma? De una falacia total que se reparte, entre comillas, muchas comillas, pongámosle millones de comillas, se reparte el dinero para crear empresas, pero solo para los bienes y servicios necesarios para esa comunidad, ¿no? Pero en realidad lo que quiere es usar el control de los capitales a favor de ellos. ¿Para qué? Para darle una parte mínima y hacerle de manera fantasma un conocimiento, una creencia de que se está usando los medios de producción a favor del pueblo, pero en realidad esa clase de arriba, que son los que están mandando realmente, pues tiene todo el control en detrimento a que le den las migajas. Es una puñetera realidad, porque es lo que ha ocurrido en toda la historia. La teoría del comunismo parece muy bonita, pero la práctica nunca va a ser así, porque el poder corrompe. El poder corrompe tanto por el capitalismo como el comunismo, y la sed de tener posesiones es brutal. Al final ni uno ni otro sistema ha funcionado. Yo eso llevo hablándolo, tengo 33 años, llevo hablándolo 20 años, aunque no lo creáis. Ya con 13 años yo ya estaba hablando de esos sistemas. Yo veía cómo, yo soy de familia humilde, cómo trabajaban horas y horas y siguen trabajando horas y horas por un sueldo que apenas le provee los bienes mínimos, cuando hay gente que no trabaja ni hace nada y con el mínimo esfuerzo consigue tener todo. O sea, digo, esto no tiene sentido. O sea, en verdad, el bien más preciado del ser humano es el tiempo, y de ello os recomiendo un libro muy interesante. Yo no soy de recomendar libros porque soy muy malo en los nombres. Yo me he leído muchísimos libros y casi nunca recuerdo los nombres ni de los autores, pero sí me leo los libros. Cuando me dicen tal, sí los recuerdo. Momo, os recomiendo Momo, que habla muy bien del tiempo y cómo la gente se esfuerza por recuperar el tiempo perdido a través del trabajo al máximo y conseguir ese tiempo que al final lo pierde para ganar más dinero, y al final quiere ganar más dinero porque tienes más gasto y necesitas más tiempo. Al final te das cuenta cuando tienes 80, 90 años que has perdido todo tu tiempo en trabajar y conseguir dinero para que disfruten otros. Obviamente nosotros trabajamos para nuestra familia, pero otros no son nuestra familia, y esos otros han disfrutado de ese tiempo que te han robado en cultivarse en lo que quiera, o incluso en perder ese tiempo inútilmente. ¿Entendéis por dónde los tiro, vale? No me voy a expandir mucho más en ello, pero sí vamos a empezar a hablar de estas dos cositas. Estos vídeos últimos están siendo muy largos porque
quiero expandirme en todo lo que quiero hablar. No sé cuánto tiempo tendré para hablar, porque como estamos en un tiempo muy complicado en España, es posible que acabemos con dificultades para hablar de lo que pensamos, y eso sería la verdad bastante triste. Bueno, dice en ese recorte que hace casi 70 años que lo pronosticó, nadie la creía, pleno el 15, ¿no? Como en la quiniela, ¿no? Dice: el 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora estadounidense, nacida rusa, Alisa Sinoviemcha, no sé pronunciarlo bien, Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Ayn Rand, y falleció en marzo de 1982 en New York. Nunca más oportunas las palabras del autor. Y dice, dice que nunca han sido más oportunas estas palabras. Y dijo ella: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, ya os dije que hay gente que nos roba el tiempo, cuando compruebas que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, y recalcar la palabra favores porque esto es crucial para entender todas las cosas que suceden en nuestros países y que decimos, ¿cómo puede ocurrir este tipo de cosas en nuestros países? Y que nadie ni diga nada. No, sí hay gente que dice cosas, pero como esto se paga y hay tanta corrupción, esto acaba siendo transformado. En otra palabra. Que es muy fea. Y es abuso del poder. ¿De qué manera se puede abusar del poder? Hay maneras. Los favores hay que pagarlos sí o sí, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque si no pagas ese favor, puedes acabar debajo de tierra. ¿Entiendes? Ya entendemos más o menos cómo van las cosas. Esto no es que suceda solamente en España. Esto es cuando yo estuve viviendo en México un tiempo y me decían, es que México es 1000 veces más corrupto que España. Y yo le digo, perdona, ustedes no sabéis la corrupción que hay en España. Y esos mapas de corrupción que suelen poner como que en los países nórdicos no hay corrupción, es casi falacia. O sea, hay más corrupción de la que parece. Pero también os digo una cosa, tenemos que ver muy bien de dónde proceden los datos. ¿Por qué? Porque esos datos de la corrupción pueden ser escritas por X corporaciones o X grupos que trabajan para X empresas, y con ello os digo, y ya estamos viendo qué está sucediendo con el coronavirus, porque lo vamos a enlazar todo. Vosotros al principio vaya a tener un torrencial de ideas, pero vaya a ver cómo todo encaja entre sí, y que no es ahora, sino que esto ha perpetuado a lo largo de la historia. Y si recordáis la teoría del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que no me acordaba del nombre, ya sabéis que soy malísimo para los nombres, pero Nietzsche decía que la historia es una espiral, porque muchas veces en otras filosofías como en la oriental, la historia se concibe de una manera circular, pero este hombre decía que era de una manera espiral, o sea, que todo se repite, pero no exactamente de la misma manera, pero en el fondo está repitiéndose y yendo a un origen y volviendo otra vez a lo que es lo mismo en su esencia. Por lo tanto, pues eso es lo que ocurre con el coronavirus y tiene relación con esto de los favores. La ciencia ya hace tiempo
que vemos como las grandes corporaciones de la ciencia, los laboratorios grandes e incluso las universidades, pues están prostituidos a ciertas corporaciones, y de las más grandes y más conocidas son Bayer y Monsanto. Así que blanco y en botella, el que escucha sabe. Bueno, dice: cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo. Volvemos a hablar otra vez del tiempo, o sea que no requiere tiempo físico, sino soborno e influencia, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubra que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Y eso es lo que está pasando en la mayor parte de los países. Hay países que están más corruptos que otros. Hay países, como ocurre en China, que ya directamente pues están vendidos. Muchos pelean y dicen: es que China es un sistema comunista. Si os fijáis, es un partido comunista que funciona exactamente igual que el capitalismo. O sea, funciona con el sistema capitalista, pero políticamente, en teoría, es comunista. Y comunista a su interés, porque el sistema que hicieron en China fue la teoría esa comunista de producir por sectores en ciertas zonas geográficas dentro de su país, que es lo que hizo: 4 zonas económicas especial, en ciertas zonas se hizo un tipo de producción, en otras ciertas zonas otra producción. ¿Qué pasó con eso? Tuvo que haber una diáspora de gente que emigró de las tierras de cultivo hacia las costas, más zonas más a la zona del costera o cerca de las costas, donde se hizo más producción, producción en fábricas que se usaba ya más la tecnología, ¿no? Ya sectores secundarios y también sectores terciarios. Eso ha pasado en todos los países. Fijaros, en casi cualquier país, sobre todo contra más pobres, más todavía. Nosotros en España somos los pobres de Europa, y en otros países, por ejemplo México, pues es la putita de Estados Unidos, ¿no? Siempre le dice que sí a todo, y al final los grandes mandatarios se venden por 4 monedas de plata, ¿no? Estamos viendo cómo nos estamos corrompiendo, y aquí encaja muy bien esta opinión de un tipo que se llama Pío Moa. Es un señor que ha escrito en esta columna. Era del Partido Comunista de España, nació en 1948, con lo cual peleó mucho contra el régimen franquista, fue antifranquista obviamente, y fue expulsado del partido, o sea, fue expulsado del Partido Comunista, o sea que su reflexión y sus críticas hacia el comunismo no casaron mucho con ese sistema. ¿Por qué? Porque al final lo necesario en un partido es el extremismo. Necesitan ser extremos para que le siga mucha gente. Necesita buscar cuáles son los problemas sociales para aprovecharse de ello. Y ya he dicho en alguna que otra ocasión cómo se ha aprovechado tanto PSOE como Podemos, y Podemos mucho peor incluso que PSOE, aunque PSOE lo ha hecho a los zorros callados. Se ha aprovechado de todo el mundo y ha jugado muy bien las cartas Pedro Sánchez, controlando bastante bien a sus perritos guardianes, ¿no? El perrito guardián del partido Podemos, el perrito guardián de Izquierda Unida, que es VP, perrito de Podemos, y los otros mini perritos que son nuevos, como la hora nueva esta de Ciudadanos. Y si os fijáis,
casi siempre mujeres al servicio de Pedro Sánchez. Ya han hablado algunos especialistas en psicología y en psiquiatría. Acordaros de ese psiquiatra famoso que ha estado en Cuarto Milenio, y no voy a decir el nombre, que expuso sobre el libro que escribió Pedro Sánchez, diciéndole, no diciéndole directamente con las palabras, pero intuyendo como que es un poco sociópata, ¿no? Y que usaba bastante bien a las mujeres, cosa que se ha visto también en el partido de Podemos, cómo han usado las mujeres y cómo han usado tanto a las mujeres como al grupo LGTBI a favor de su partido, cuando ese tipo de cosas sociales no debería de formar parte de la política de esa manera. La política no tiene que decirle si tú eres gay o eres lesbiana, si tú quieres estar en un catre con una persona u otra y hacer una cosa u otra. Eso debería de quedar totalmente en la intimidad, pero pues se ha aprovechado de ello, y sobre todo de las mentes jóvenes universitarias que buscan una mejoría de su formación y de su plan económico, y que en las universidades han hecho un lavacoco, y yo lo he visto en primera persona porque me tocó justo en el auge de este partido, en el cual yo empecé a criticar y me llevé hostias por todos lados. ¿Por qué? Porque en ese entonces criticar al partido de Podemos era como algo sagrado. Fijarse que las religiones siempre han sido algo sagrado, que en sus tiempos ya se ha visto como puedes hacer una crítica constructiva y ya no te recibes tantas hostias. Bueno, decía, ese señor ha dicho varias cositas que son muy interesantes, y empieza diciendo, está escrito el 28 de enero, ¿vale? Acordaros, el 28 de enero todavía no estábamos encerrados en nuestras cárceles particulares. Dice, hay una palabra que define al PSOE y toda su historia: la corrupción. Su corrupción abarca todos los planos: político, económico y desde hace varias décadas sexual. Sus valores son los valores de la corrupción. La corrupción política del PSOE radica en la presentación de sus actos más tiránicos y totalitarios como pruebas de libertad y democracia, o en su representación de los trabajadores, a quienes siempre ha engañado y estafado. La representación de los trabajadores por el PSOE puede resumirse en 3 cifras: con Largo Caballero 1 millón de parados, con Felipe González 3 millones, con Zapatero 5 millones, y vamos ahora por el camino de los 6-7 millones. O sea que sigue esto es una bestialidad. O sea, vamos camino de Venezuela. Una muestra palmaria de corrupción política: el partido de historial más antidemocrático y guerra civilista de los últimos 100 años quiere imponer a todos los españoles su Himalaya de falsedades, y de hecho ha estado con todo el tema de los bulos. Es que no han parado, yo creo que es que ni han dormido toda esa gente para intentar controlar la opinión pública, intentar controlar lo contrario, para decir que todo lo que no está todo lo que ellos no piensan es bulo, y eso se han intentado dedicar. De hecho, ya he puesto un vídeo en el cual demuestro que hay bots por todos lados. O sea, no solamente la parte de la izquierda, también de la derecha. O sea, tenemos una derecha que no es una oposición, sino es una falsa oposición. Dice, de la corrupción económica del PSOE no hace falta hablar. Y ahí está, vivo en Andalucía, imaginarse. Andalucía ha sido corrupción total, el PSOE 20 y tantos años robando por todos lados, y ahora van a seguir robando los de derecha. No creáis que va a ser pan comido. Y se ha distinguido especialmente a ese partido desde antes de la guerra civil hasta la más inmediata actualidad. La corrupción sexual del PSOE consiste en un enfoque de la sexualidad que la opone a la procreación, ¿vale? Y que en España no se puede tener hijos, es que no tenemos capacidad económica, y también con todo el tema que hay del hombre y la mujer, pues ya ni imaginarse. Dice, la desliga de la relación complementaria entre hombre y mujer, la reduce al placer obtenible por cualquier modo, desde la coprofilia a la pederastía. Y es que desgraciadamente en España hay una
cantidad de pederastía brutal y dentro de las altas esferas, también dentro de la política. Y este mismo lo está diciendo y ha sido político, por lo tanto es lógico que con todas estas cosas que está diciendo se lleve hostias hasta en el carnet de identidad, cosa que yo creo que con la edad que tiene le da exactamente igual. El tío nació en el 48, estamos en el 2020, tiene 80 tacos ya, así que ya realmente ni le importa. Dice: propuesta de Insignia: no acepto que los niños sean adoctrinados en los valores de un partido tan corrupto como el PSOE. Yo no acepto que los niños sean adoctrinados en ningún tipo de partido, o sea, eso debería de ser así, pero bueno. Una banda de estafadores y tierras perturbadas, gobierno y España, algunos concluyen la democracia conduce a eso, es un mal sistema. La realidad es la contraria. Desde Zapatero tenemos un régimen que ataca sistemáticamente las normas y valores democráticos. Hemos llegado a esta situación porque PSOE y separatistas, el nuevo Frente Popular, no ha tenido oposición, sino colaboración del PP. Y es lo que decimos continuamente en ese pequeño gran debate, ¿no? Nada, creo que ya he dicho todas las ideas que quería acerca de este tema. Espero que os sea de utilidad y que sobre todo os haga reflexionar un poquito, porque dentro de la reflexión hay una mejor opinión. Ok, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haberlo compartido conmigo, por haber tenido ese gran detalle, y para mí es un placer poder seguir opinando e intentando de una manera siempre humilde meternos en ciertos aspectos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.